El mundo ha cambiado y llevamos mucho tiempo aquí desentrañando los misterios de nuestro pasado lejano. A pesar del paso del tiempo, ciertos descubrimientos siguen siendo profundamente desconcertantes. Desde extrañas reliquias hasta desconcertantes construcciones, estos 20 descubrimientos sorprendentes no deberían existir en los registros de la antigüedad. Bienvenidos a lo nunca contado. Únase a nosotros en un viaje que le hará reconsiderar todo lo que creía saber sobre el mundo antiguo. Número 20. Los robots de Leonardo da Vinci. La fascinación de Leonardo da Vinci por la automatización y la robótica trascendió las limitaciones tecnológicas de su época, como lo demuestran sus bocetos de diseño que datan de 1945. Redescubiertas en la década de 1950, estas notables notas ofrecen vislumbres de la mente visionaria de da Vinci y sus esfuerzos pioneros en el campo de la robótica. A pesar de carecer de acceso a la tecnología moderna, los diseños de da Vinci para un robot nocturno humanoide muestran su ingenio y creatividad. Esta maravilla mecánica, capaz de realizar movimientos autónomos, fue un testimonio de su incomparable atención al detalle y precisión anatómica. En las páginas de sus cuadernos de bocetos, da Vinci describió meticulosamente los intrincados mecanismos y movimientos de su creación robótica. El caballero humanoide, diseñado para sentarse, pararse y realizar acciones básicas, representaba una notable fusión de arte e ingeniería. Si bien el robot de da Vinci puede haber seguido siendo un prototipo conceptual, su existencia sirve como testimonio de sus innovadoras contribuciones al campo de la automatización. Siglos adelantados a su tiempo, los diseños visionarios de da Vinci continúan inspirando e influyendo en la investigación de la robótica moderna, subrayando el legado perdurable de su genio. Número 19. Dendera Light. Los antiguos egipcios eran una gran cultura, que se distinguía por su amplio conocimiento, sus inteligentes innovaciones y sus asombrosos logros tecnológicos. Entre la tecnología avanzada descubierta en las arenas del tiempo, la luz dendera es un enigma convincente. A pesar del desarrollo informado por Thomas Edison de la bombilla moderna en 1879, supuestamente se descubren restos de una encarnación anterior en el antiguo Egipto. Los arqueólogos descubrieron una imagen en las profundidades del santuario del templo de la diosa egipcia Hathor, que despertó su interés. Un posible predecesor de la bombilla moderna, este artefacto visual, conocido como luz dendera, representa un objeto que se parece sorprendentemente a un tubo curvo. En un extremo, tiene un casquillo en forma de loto, detrás del cual se extiende una estructura similar a un cable, que termina en un filamento como una espiral de serpiente. En el cuadro creativo, un ser humano sostiene este enigmático objeto y dirige su deslumbrante mirada hacia el cielo como si llevara una antorcha. Este cuadro ha provocado un acalorado debate entre académicos y científicos. Algunos fervientes defensores argumentan que la luz dendera representa una forma antigua de iluminación eléctrica que es anterior a los logros de Edison en milenios. No obstante, persiste el escepticismo y otros afirman que la imagen representa algo bastante diferente, dado que el concepto de aprovechar la electricidad aún no se le había ocurrido a los humanos en ese momento. La luz dendera es un tributo al continuo atractivo del antiguo Egipto, una cultura cuyos misterios aún se revelan a través de la rigurosa investigación de la investigación moderna. Número 18. Mecanismo de Antiquitera. El mecanismo de Antiquitera es un testimonio de la inventiva antigua, una reliquia que trasciende las limitaciones de su época y desafía nuestra comprensión del pasado. Este asombroso artefacto, descubierto a principios del siglo XX entre las ruinas de un barco hundido frente a la costa de la isla griega de Antiquitera, ha cautivado la imaginación de eruditos y científicos por igual. El mecanismo de Anticitera, que data del siglo II a.C., suele considerarse el primer ordenador analógico del mundo. La complicada combinación de engranajes, ruedas dentadas e inscripciones en latón crea un instrumento complejo para rastrear sucesos astronómicos. Esta antigua maravilla desafía las expectativas de su época y amplía los límites de la antigua destreza tecnológica. El mecanismo, que funcionaba como una calculadora celeste, era un complejo aparato astronómico que podía predecir eclipses solares y lunares, ubicaciones planetarias y otros fenómenos cósmicos. Sus placas de bronce, cubiertas de inscripciones, contenían la clave para descifrar los misterios del universo
universo. Más allá de la mecánica, el mecanismo de Antikythera abrió una ventana para comprender y predecir eventos astronómicos. Si bien se desconoce el propósito exacto del mecanismo de Antikythera, generalmente se supone que sirvió tanto para propósitos calendáricos como astronómicos. Aparte de sus prácticas funciones de navegación, este sofisticado instrumento probablemente afectó la visión del mundo de sus antiguos usuarios. No solo ofreció información crítica para rastrear el tiempo y los sucesos celestes, sino que también desarrolló un vínculo simbólico más profundo con el orden cósmico. Número 17. Daga de meteorito. De regreso al antiguo Egipto, descubrimos la fascinante tumba de Tutankamón, un faraón que gobernó desde 1332 hasta 1323 a.C. La tumba de Tutankamón, descubierta en 1922, contenía una gran cantidad de bienes, incluida una daga inusual que continúa despertando el interés de los investigadores en la actualidad. Esta daga, fabricada a partir de un meteorito de hierro, sorprendió a los expertos por su inusual composición, que incluía importantes niveles de cobalto y níquel. Los estudiosos quedaron perplejos por su origen inusual, ya que forjar artefactos de hierro era extremadamente raro durante el reinado de Tutankamón. Faltaban décadas para la edad del hierro, lo que planteaba incertidumbres sobre los orígenes de la daga y el origen de sus materiales. La aparición de esta medalla celestial generó conjeturas y debates sobre su importancia. Algunos especularon que la daga fue un regalo de extraterrestres al venerado faraón del antiguo Egipto, añadiendo otra capa de misterio al legado de Tutankamón. Han pasado décadas desde el descubrimiento de este asombroso artefacto, pero sus secretos siguen cautivando a científicos e historiadores por igual. Los investigadores todavía están trabajando para resolver los numerosos enigmas que rodean esta valiosa reliquia mediante un examen minucioso y una investigación científica. La daga de meteorito del rey Tutankamón es un tentador recordatorio de la continua búsqueda de comprensión y descubrimiento de la humanidad. Número 16. Penique principal. El penique principal, una antigua reliquia descubierta en 1957, ha inspirado fascinación y debate desde entonces. Este artefacto, que se cree que data de la época del rey Olaf Kira, más conocido como Olaf el Pacífico, que gobernó Noruega hace casi un milenio, proporciona información intrigante sobre la exploración y las redes comerciales nórdicas. El centavo principal alguna vez fue confundido con una moneda británica debido a su apariencia, pero el minucioso estudio de los arqueólogos demostró su origen genuino. Contrariamente a la creencia popular, la moneda es de origen nórdico, lo que revela luz sobre el alcance de la expedición vikinga en el Nuevo Mundo. El descubrimiento de esta moneda de plata proporciona una visión vital de las excursiones vikingas más allá de sus países de origen escandinavos. Implica una vasta red de comercio y exploración, desafiando las percepciones anteriores de la interacción nórdica con regiones distantes. La moneda principal es un vínculo tangible con un periodo pasado, un monumento al espíritu audaz de los vikingos y su huella duradera en los registros históricos. Número 15. Esferas de Klerksdorp. Las esferas de Klerksdorp, descubiertas en la región austral de Sudáfrica a principios del siglo XX, siguen siendo un misterio que ha cautivado a científicos y entusiastas durante décadas. Estas esferas metálicas, con sus superficies increíblemente lisas y sus detallados surcos paralelos, cuestionan las explicaciones tradicionales de la formación rocosa natural debido a su simetría y equilibrio casi perfectos. Estos objetos, cuyo diámetro varía desde unos pocos centímetros hasta varias pulgadas y datan de hace más de 3.000 millones de años, demuestran una precisión notable que desafía los estándares geológicos. Mientras que algunos proponen creencias alternativas de que la esfera se originó con humanos o incluso extraterrestres, la opinión científica dominante relaciona su formación con sucesos geológicos naturales, específicamente con precipitaciones minerales durante largos periodos. Se cree que las capas concéntricas que se ven en algunas esferas son causadas por la acumulación de minerales alrededor de un núcleo central que progresivamente forma la forma esférica distintiva. A pesar de las explicaciones científicas, las esferas de Klerksdorp continúan provocando debates y controversias, y los críticos afirman que los procesos geológicos tradicionales no pueden explicar adecuadamente sus propiedades únicas. Las preguntas sobre la edad de las esferas y la historia geológica de las regiones continúan impulsando debates continuos dentro de los círculos científicos y comunidades alternativas. Número 14. Reloj de sol.
En enero de 2017, es posible que se haya resuelto un enigma centenario, aunque los expertos siguen sin estar seguros. La trama gira en torno a un extraño artefacto romano descubierto en las ruinas de Villa dei Papiri durante los años 70, ubicado tras la devastadora erupción del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo. Este objeto críptico, que se asemeja a una chuleta de cerdo, dejó perplejos a los estudiosos hasta que la llegada de la impresión 3D permitió un examen más detenido, insinuando su uso potencial. Este antiguo aparato, que se cree que era un reloj de sol de bolsillo, habría colgado de una cuerda, proyectando sombras en su esfera cuadriculada para indicar la hora. Sus líneas verticales representaban el mes, mientras que las líneas horizontales representaban la hora, proporcionando un método básico para medir la luz del día restante. A pesar de esta revelación, persisten dudas sobre la falta de tales instrumentos durante la época romana, lo que alimenta el debate sobre su escasez. Mientras tanto, frente a la costa de Suecia se encuentra la imponente isla de Blåjungfrun, llena de tradiciones y supersticiones. A pesar de las advertencias sobre maldiciones y brujería, los investigadores desafiaron los túneles y descubrieron evidencia de ceremonias que se remontaban a 9000 años atrás. Entre los descubrimientos se encuentran un antiguo laberinto y elementos inusuales, como un altar de piedra y un escenario de teatro, que apuntan a actividades rituales mesolíticas. Sin embargo, existe escepticismo sobre las tradiciones locales sobre gigantes y cavernas malditas, lo que desalienta cualquier intento de dañar las piedras del laberinto. Número 13. Pilar de hierro. El pilar de hierro de Delhi, situado en el centro de la mezquita Quwwatul Islam de Delhi, ha resistido la prueba del tiempo durante más de 1600 años. Esta antigua obra maestra, escondida dentro de un cuadrado vacío, puede parecer un pilar promedio a primera vista, pero sus características inusuales la distinguen. El pilar de hierro, hecho principalmente de hierro, tiene una extraordinaria resistencia a la oxidación, lo que deja perplejos tanto a los espectadores como a los científicos. A pesar de décadas de exposición a los elementos, la lluvia, el sol y las inclemencias del tiempo, el pilar se ha mantenido sorprendentemente intacto. Su superficie permanece prístina, dando testimonio del paso del tiempo con una resistencia inquebrantable. El misterio eterno de los pilares de hierro surge de su asombrosa longevidad. Si bien el hierro tiende a corroerse con el tiempo, este monumento desafía las probabilidades y sirve como tributo a la antigua artesanía y experiencia metalúrgica. Su capacidad para resistir los caprichos de la naturaleza durante milenios despierta la mente y provoca curiosidad sobre los misterios ocultos dentro de su núcleo de hierro. Mientras los visitantes se maravillan ante su presencia continua, el pilar de hierro de Delhi continúa atrayendo la curiosidad, invitando a la indagación y la contemplación de los misterios ocultos dentro de su forma antigua. Número 12. Baterías de Bagdad. La batería de Bagdad es un trío de artefactos desenterrados en Irak en 1936. Durante décadas, arqueólogos e historiadores han estado desconcertados por estas reliquias, que datan aproximadamente del año 150 a.C. y brindan tentadoras vislumbres de las proezas científicas de las civilizaciones antiguas. La batería de Bagdad, que consta de una vasija de cerámica, un tubo de cobre y una varilla de hierro, es un conjunto inusual sin propósito ni función discernibles. No obstante, los expertos han teorizado infinitamente sobre sus posibles aplicaciones y relevancia. Según una explicación popular, la batería de Bagdad pudo haber sido un tipo primitivo de celda galvánica, una de las primeras baterías capaces de producir corrientes eléctricas mediante procesos químicos. Según este concepto, la vasija de cerámica habría servido como aislante, con el tubo de cobre y la varilla de hierro actuando como electrodos para facilitar el paso de los electrones. Los defensores de esta noción sugieren que la batería de Bagdad se utilizó para galvanoplastia, que es el proceso de depositar una fina capa de metal sobre una superficie mediante electrólisis. Los escépticos argumentan que la falta de pruebas sobre productos electrochapados del mismo período pone en duda esta opinión. Independientemente de su propósito, la batería de Bagdad ejemplifica la creatividad y la innovación de las civilizaciones antiguas. Su existencia desafía nuestras suposiciones sobre las capacidades tecnológicas de las sociedades antiguas, planteando cuestiones intrigantes sobre la amplitud de su conocimiento y logros científicos. Número 11. Disco de Nebraska.
El disco de Nebraska, descubierto en 1999 en la colina Middelburg, cerca de Nebra, Alemania, es un antiguo enigma fascinante, elaborado entre 1816 y 1000 a.C. Este detallado artefacto se considera el mapa astronómico más antiguo de la historia y permite echar un vistazo intrigante a la antigua navegación celeste. El magnífico diseño del disco de Nebraska captura la imaginación y los arqueólogos proponen que se utilice como un reloj astronómico avanzado. Su utilidad fue más allá del simple mantenimiento del tiempo, ya que ayudó a alinear los calendarios lunar y solar. La alineación exacta de los discos con los cuerpos celestes ayudó a estimar los meses lunares, asegurando su sincronización con el cambio de estaciones. Sin duda, esta antigua maravilla jugó un papel clave en las rutinas agrícolas y religiosas de las sociedades antiguas, dirigiendo el cultivo y el calendario de ceremonias importantes. Sus elaboradas marcas y símbolos celestes indican un conocimiento integral de los eventos astronómicos, lo que demuestra la destreza intelectual y técnica de sus creadores. Si bien los rituales y ceremonias particulares relacionados con el disco celeste de Nebraska siguen siendo desconocidos, su descubrimiento proporciona información importante sobre la interacción de las culturas antiguas con el universo. A medida que los académicos descubren sus secretos, el disco continúa inspirando asombro y curiosidad, inspirando una reflexión sobre el esfuerzo continuo de la humanidad por comprender los misterios del universo. El disco celeste de Nebraska es un monumento a la creatividad y la curiosidad de las civilizaciones antiguas y nos recuerda la profunda relación de la humanidad con el reino celestial. Su hallazgo marca un punto de inflexión en nuestra comprensión de las sociedades arcaicas y sus increíbles logros en astronomía y navegación. Número 10. Carretilla de arbusto de daga dorada. Un túmulo funerario cerca de Stonehenge ofreció un hallazgo arqueológico notable, un cuchillo con incrustaciones de oro. Los arqueólogos descubrieron este antiguo tesoro, que está meticulosamente adornado con casi 140,000 tachuelas de oro. El descubrimiento de este misterioso artefacto ha provocado una avalancha de preguntas, con una pregunta resonante: ¿cómo pudieron los artistas antiguos lograr una artesanía tan perfecta? La enorme complejidad del diseño de la daga implica un nivel de precisión que va más allá del entendimiento común. Muchos creen que la colocación precisa de los pernos de oro solo podría haberse logrado con nanotecnología avanzada, una hazaña que parece estar más allá de la capacidad de las civilizaciones antiguas. Sin embargo, el descubrimiento pone en duda suposiciones arraigadas sobre la sabiduría antigua y las capacidades tecnológicas. Algunos estudiosos presentan una teoría inusual. La daga podría haber sido creada por personas cuya excelente vista no se veía afectada por la edad, probablemente niños. Este argumento enfatiza la extraordinaria precisión necesaria para crear una obra maestra, lo que implica que la destreza y la agudeza juvenil pueden haber jugado un papel fundamental en su creación. La daga con incrustaciones de oro de Bush Barrows es un tributo a la innovación y la capacidad de los artistas antiguos que superaron las restricciones de su tiempo. Su exquisito diseño no solo cautiva la mente, sino que también invita a la contemplación de las profundidades del conocimiento antiguo y los misterios que se esconden dentro de las páginas de la historia. A medida que los científicos continúan descubriendo los secretos escondidos dentro de este asombroso tesoro, sirve como un conmovedor recordatorio de la búsqueda continua de la humanidad por la grandeza y la invención a lo largo de la historia. Número 9. El sarcófago de plomo. Notre Dame de París, también conocido como Nuestra Señora de París, es un emblema icónico de historia y resiliencia, pero su historia dio un giro trágico el 15 de abril de 2019, cuando un devastador incendio destruyó su techo, dejando al mundo entristecido por su irreparable pérdida. Sin embargo, en medio de la devastación y los intentos de restauración, se hizo un hallazgo sorprendente debajo de la nave de la catedral: 2 enigmáticos sarcófagos envueltos en siglos de misterio. Meses de cuidadosa investigación revelaron las identidades de las personas sepultadas en estos misteriosos ataúdes. El primer sarcófago contenía los huesos de Antoine de Laporte, un sumo sacerdote con pedigrí aristocrático, como lo demuestra el revestimiento de plomo que rodeaba sus cenizas. Las pistas sobre su identidad provinieron de los restos óseos, que exhibían características de un estilo de vida sedentario teñido con síntomas de gota, lo que implica un trasfondo de indulgencia y exceso. Por el contrario, el segundo sarcófago contenía los huesos de un individuo
desconocido conocido cariñosamente como la Cavalier, debido a la evidencia que indicaba su participación en deportes ecuestres. Envuelto en el liderazgo como su homólogo sumo sacerdote, la Cavaliere alude a una vida conectada con la nobleza de la equitación, mientras permanece velado por el misterio sobre su verdadera identidad y época. A medida que los académicos profundizan en los ecos de las vidas de estas personas, crece el misterio que rodea sus identidades y significado histórico. Número 8. Figuras de Acamboro. El controvertido descubrimiento arqueológico de Waldemar Hulsrude de las figuras de Acamboro en Acamboro, Guanajuato, México, generó intriga y debate desde entonces. Esta colección contiene alrededor de 33,000 figuritas de arcilla en miniatura, cada una de las cuales ofrece un vistazo a una historia que desafía los supuestos históricos y arqueológicos tradicionales. Jules Rude, un inmigrante alemán y arqueólogo aficionado, afirmó haber descubierto este increíble tesoro mientras exploraba la región. Algunas esculturas tienen una sorprendente similitud con los dinosaurios, que se cree que existieron millones de años antes de la civilización humana. Este aparente anacronismo plantea serias preocupaciones con respecto al momento reconocido de la conexión y evolución de los dinosaurios humanos. Las figuras representan una amplia gama de formas, incluidas formas humanas, animales y personajes mágicos. En particular, las supuestas representaciones de dinosaurios en la colección violan el conocimiento científico convencional, lo que suscita un debate sobre historias alternativas de la coexistencia de los dinosaurios humanos. Sin embargo, mucha gente duda de la veracidad de las estadísticas de Acamboro. Los críticos señalan la falta de excavaciones arqueológicas rigurosas y de documentación por parte de expertos profesionales, lo que arroja dudas sobre las circunstancias que rodearon su descubrimiento. Sin una cuidadosa inspección científica, quedan dudas sobre la legitimidad del contexto en el que se dice que se originaron estas cifras. Número 7. Biblioteca Ashurbanipal. A mediados del siglo XIX, Austin Henry Layard descubrió un tesoro increíble, una enorme colección de más de 25,000 fragmentos de tablillas de arcilla en la antigua ciudad mesopotámica de Nínive, ahora parte del actual Irak. Este sorprendente descubrimiento, conocido como la Biblioteca de Ashurbanipal, proporciona información sobre las riquezas intelectuales de la antigua Asiria y los intereses escolásticos de su fuerte monarca, el rey Ashurbanipal. Más allá de sus triunfos militares, Ashurbanipal tenía un gran interés por la literatura. Construyó una red de escribas en todo el imperio, comprometidos a acumular tesoros literarios, que culminó con la construcción de una de las bibliotecas más completas de la antigüedad. La biblioteca presentaba una colección diversa de manuscritos, incluidas inscripciones y crónicas reales, literatura religiosa, contratos y tratados médicos. La biblioteca albergaba obras maestras literarias como la epopeya de Gilgamesh, el relato de la creación de Enuma Elis y el mito de Atapa. Estos libros no solo iluminaron las ideas culturales y religiosas de Asiria, sino que también arrojaron luz sobre la mitología y la literatura más amplias que formaron la antigua cultura mesopotámica. A pesar de enfrentarse a la destrucción durante el asedio de Nínive en 612 a.C., la biblioteca de Ashurbanipal sobrevivió al intenso calor de las llamas que accidentalmente coció las tablillas de arcilla, preservándolas durante los milenios venideros. En un extraño giro del destino, el infierno que consumió a Nínive se convirtió en el improbable protector de esta magnífica colección, protegiéndola de los estragos del tiempo y las turbulencias de la invasión. Más allá de su función como almacén de escritos históricos, la biblioteca de Ashurbanipal sirve como puerta de entrada para comprender las múltiples dimensiones de la sociedad asiria. Proporciona información invaluable sobre la gobernanza, las prácticas religiosas, las tradiciones culturales y el panorama intelectual de una civilización que prosperó hace miles de años. Número 6. Primera máquina expendedora. Las máquinas expendedoras se han vuelto omnipresentes en nuestra sociedad moderna, especialmente en Japón, donde aparecen en cada esquina. Pocas personas saben que las máquinas expendedoras fueron inventadas en el siglo I por un hombre llamado Héroe de Alejandría. La idea de Hero, aunque primitiva para los estándares actuales, presagió el comienzo de la dispensación automatizada. Su máquina expendedora, que estaba instalada en un templo, cumplía una función sagrada: distribuía agua bendita. Si bien carecía de la maquinaria compleja y las interfaces
avances digitales de las máquinas expendedoras modernas, su premisa central se mantuvo sin cambios. Operar la máquina expendedora de giro fue una operación simple. Los usuarios insertarían una moneda en el mecanismo para descargar una cantidad predeterminada de agua bendita. La idea de Hero, aunque mucho más simple que las máquinas expendedoras modernas, demostró una comprensión pionera de las transacciones automatizadas y la ingeniería mecánica. La máquina expendedora de giro es innovadora no solo en su funcionamiento, sino también en su importancia cultural. El invento de Hero simplificó una ceremonia religiosa al automatizar la distribución de agua bendita, haciéndola más accesible para los fieles y ayudando en sus rituales espirituales. Si bien la máquina expendedora de Hero puede parecer poco sofisticada en comparación con sus rivales de alta tecnología actuales, no se puede subestimar su importancia histórica. Marca un hito en el crecimiento de la automatización y ejemplifica la búsqueda continua de la humanidad de comodidad y eficiencia. Número 5. Espadas Ulfberht. Las espadas vikingas Ulfberht, una magnífica colección de espadas que se remonta al siglo IX, han cautivado a arqueólogos e historiadores con aproximadamente 170 piezas descubiertas en todo el norte de Europa, cada una de las cuales lleva la característica inscripción Ulfberht. Estas espadas brindan información sobre la capacidad de combate y el arte de la época vikinga. Las espadas Ulfberht, conocidas por su excelente calidad y artesanía, fueron el pináculo del armamento medieval. Estas espadas de una mano fueron elaboradas por expertos y miden 36 pulgadas de largo y 2 pulgadas de ancho, lo que las hace adecuadas para combate cuerpo a cuerpo y maniobras de corte. Su diseño y construcción las distinguían de otras espadas de la época, demostrando las excelentes habilidades metalúrgicas utilizadas por los herreros vikingos. La enigmática inscripción en cada hoja distingue las espadas Ulfberht de sus contemporáneas. El término Ulfberht es una marca que indica la procedencia de la espada y la distingue como un arma de alta calidad. La presencia de este texto ha dejado perplejos a los académicos durante años, generando varias teorías sobre su relevancia y significado. Según una explicación popular, el nombre Ulfberht puede haber hecho referencia a un talentoso herrero o taller que elaboraba estas extraordinarias espadas. Alternativamente, se ha argumentado que Ulfberht era una marca de autenticidad, lo que significaba que la espada cumplía con los estándares de calidad del fabricante. La cantidad de espadas Ulfberht descubiertas durante las excavaciones arqueológicas ha planteado dudas sobre su uso y función. Número 4. El trascendental vuelo del planeador egipcio de los hermanos Wright. En el año 1900 fue un momento decisivo en la historia de la humanidad que marcó el comienzo de un período de extraordinaria innovación en la aviación. Sin embargo, recientes hallazgos históricos han suscitado conjeturas de que civilizaciones antiguas como la egipcia podrían haber dominado los cielos mucho antes que los aviones modernos. Los arqueólogos quedaron intrigados cuando descubrieron una antigua reliquia que se asemeja a un pájaro creada por las talentosas manos de los antiguos artesanos egipcios. A pesar de estar hecha de madera, esta reliquia tenía cualidades aerodinámicas excepcionales, lo que llevó a los estudiosos a cuestionar su propósito y significado. La copia elaboradamente construida, cuando se hizo ampliada, reveló la capacidad de volar, generando discusión entre los académicos sobre su verdadera naturaleza. ¿Era este antiguo objeto solo una representación hipotética de un avión, o podría haber sido un prototipo funcional capaz de volar por los cielos? La naturaleza críptica de este descubrimiento hace que los científicos busquen soluciones mientras intentan descubrir los misterios del brillo del antiguo Egipto. La idea de que las civilizaciones antiguas tenían conocimientos avanzados sobre el vuelo pone en duda los supuestos históricos y tecnológicos estándar. Si los antiguos egipcios realmente crearan máquinas voladoras, alteraría nuestra impresión de sus talentos y logros. Los escépticos dicen que tales afirmaciones son hipotéticas y carecen de pruebas claras. No obstante, el descubrimiento del antiguo planeador egipcio plantea fascinantes preocupaciones sobre el alcance de las antiguas proezas tecnológicas y la perspectiva de innovaciones olvidadas esperando ser descubiertas. A medida que los expertos continúan explorando este fascinante artefacto, esperan obtener nuevos conocimientos sobre la comprensión del vuelo por parte de los antiguos egipcios, así como sus increíbles logros en ingeniería y diseño. Número 3. Esqueleto de Atacama.
Entre las muchas reliquias antiguas desconcertantes que se analizan en esta película, el esqueleto de Atacama posiblemente sea el que más confundió a los arqueólogos. Por su pequeño tamaño, inicialmente, esta muestra de hueso fue identificada erróneamente como los restos momificados de un ser extraterrestre. Incluso después de que se haya demostrado su origen terrestre, persisten muchas incertidumbres. El esqueleto fue descubierto en el desierto de Atacama, en Chile, y mide solo 6 pulgadas de alto, sin similitud con ningún esqueleto humano o momia tradicional. Su apariencia única generó curiosidad mundial y algunos creyeron que podría ser evidencia de vida extraterrestre. Sin embargo, después de 5 años de extenso estudio genómico, los expertos concluyeron que los huesos pertenecían a una persona de sexo femenino. Sin embargo, el problema de su pequeña estatura sigue sin resolverse. ¿Por qué la mujer era tan pequeña? Este tema continúa desconcertando a los investigadores mientras luchan con la difícil solución. Se han presentado varias explicaciones, que van desde anomalías genéticas hasta influencias ambientales, pero ninguno proporciona una explicación concluyente. Número 2. Buque militar de Leonardo da Vinci. En los anales de la historia militar, Leonardo da Vinci se destaca como uno de los cerebros más creativos que jamás haya existido. Hace más de 500 años, durante la agitación del Renacimiento, da Vinci tuvo un concepto audaz que cambiaría para siempre la dirección de la guerra. Bajo el patrocinio de Ludovico Sforza, duque de Milán, da Vinci comenzó a diseñar lo que se conocería como el primer concepto de tanque militar, una creación innovadora inspirada en la forma y función del caparazón de una tortuga. El buque militar de da Vinci, que se asemeja a un tanque moderno, significó un cambio de paradigma en la estrategia y la tecnología militar. La cubierta blindada, hecha de un marco de madera reforzada con placas de metal, ofrecía una protección sin precedentes contra el fuego hostil. El tanque debía ser conducido por una tripulación de 4 hombres que maniobraban su enorme masa a través del campo de batalla con asombrosa agilidad y precisión. En el corazón del diseño de da Vinci había un fuerte arsenal de cañones colocados con precisión alrededor del tanque para desatar una potencia de fuego devastadora contra las fuerzas enemigas de todos lados. Esta novedosa configuración le dio al tanque una impresionante capacidad ofensiva, permitiéndole devastar a las tropas enemigas con una eficiencia y efectividad sin precedentes. A pesar de su innovador diseño y potencial revolucionario, la embarcación militar de da Vinci siguió siendo una obra maestra conceptual que nunca se completó durante su vida. Los límites tecnológicos del período del Renacimiento, combinados con dificultades logísticas y agitación política, obstaculizaron la implementación real de su diseño idealista. Número 1. Submarino antiguo. Aunque la invención formal del submarino suele fecharse en 1970, sus raíces históricas se remontan a casi 300 años. El viaje por la historia de los submarinos culmina con un prototipo único supuestamente diseñado por un inglés llamado William Bourne. El concepto imaginativo de Bourne, desarrollado siglos antes de su tiempo, ofrece una mirada intrigante a las raíces de la exploración submarina. En 1578, William Bourne creó lo que se cree que es el primer diseño conocido de un submarino. Este plan pionero sienta las bases para futuros avances en la tecnología sumergible, marcando un momento decisivo en la búsqueda de la navegación submarina. Sin embargo, el registro histórico no está claro acerca de si la idea de Bourne alguna vez se completó o si funcionó según lo previsto. A pesar de las incertidumbres, el plan creativo de Bourne sigue siendo el concepto más antiguo conocido de submarino, inspirando a innovadores y exploradores durante generaciones. El diseño de Horns es una combinación única de creatividad e imaginación, lo que demuestra su espíritu y capacidad pioneros. A pesar de haber sido creada mucho antes de los desarrollos tecnológicos que harían posible la navegación submarina, la propuesta visionaria de Brunis sentó las bases para las futuras generaciones de inventores e ingenieros de submarinos. Su audaz visión superó las limitaciones de su tiempo, motivando a las generaciones futuras a superar los límites de la exploración y el descubrimiento. La historia del prototipo de submarino de William Bourne sigue viva como un monumento a la curiosidad y la inventiva humanas. A pesar de la incertidumbre que rodea su construcción y funcionalidad, el imaginativo diseño de Bourne marcó el comienzo de una nueva era de investigación submarina que allanó el camino para el submarino contemporáneo. Gracias por ver, te veo de nuevo pronto. No lo olvides, nosotros somos lo nunca contado.